Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta inauguración de la actividad de esta cátedra de Andrés de Vandelvira, que inicia un ciclo de conferencias y de visitas en la ciudad de Úbeda, compartida también algunas de las actividades con la ciudad hermana de Baeza. Como digo, la organización de este ciclo viene realizado desde la cátedra de Andrés de Vandelvira de la Universidad de Jaén y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Úbeda y de la Asociación Úbeda de la Cultura a través de su presidente, que se encuentra presente también en la sala, José Miguel Gámez, a quien le agradezco su trabajo también. Dicho eso, paso a saludar a quienes acompaño en la mesa, que para mí es un prestigio y un honor estar esta tarde aquí, y comienzo saludando en primer lugar al vicerrector de proyección de la cultura y el deporte de la Universidad de Jaén, a don Felipe Serrano Estrella. Muchas gracias por elegir la ciudad de Úbeda como sede del 90% prácticamente de las actividades de este ciclo. Y te pido que, aunque lo haré ahora dentro de un momento de manera personal al rector de la Universidad de Jaén, porque se incorporará en un ratito, viene de viaje y bueno, pues viene más ajustado de tiempo, pues le trasladaré también esa gracia. Por supuesto, quiero saludar además muy cariñosamente al director de la cátedra Andrés de Vandelvira, a don Pedro Galera Andreu, que además nos conocemos desde hace años, y sé el conocimiento que atesora Pedro y la manera tan bonita y tan didáctica que tiene de transmitirlo. Y para mí compartir mesa con él es todo un placer en la tarde de hoy. Y por supuesto a quien nos aglutina esta tarde aquí, que no es otro que al ponente del que vamos a disfrutar, y creo que estamos todos deseando hacerlo, ¿no?, que es don Fernando Matías Franco, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos esperando disfrutar de su ponencia y esperamos también con la misma ilusión que usted disfrute de la ciudad y de este magnífico edificio que lo alberga. Como alcaldesa tengo que decir que para mí es una satisfacción que se realicen este tipo de actividades, además en la ciudad de Úbeda, porque saben ustedes que nosotros quizá uno de los mayores tesoros que tenemos como ciudad es nuestra declaración como ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es conjunta con la ciudad de Baeza, que se nos concedió por parte de la UNESCO en el año 2003 y que el motivo de esa concesión fue precisamente el patrimonio arquitectónico principalmente renacentista que tienen las dos ciudades, y que somos el ejemplo del renacimiento español, ¿no?, ese que se exportó luego a toda América Latina. Nosotros estuvimos peleando por esa declaración más de 20 años, demostrando de manera muy exhaustiva cómo éramos el ejemplo vivo de ese renacimiento del sur, de ese renacimiento español. Y si hay un artífice de ese renacimiento, no es otro que Andrés de Vandelvira. Es un arquitecto insigne, conocido, pero del que todavía nos queda mucho que conocer. Y para una ciudad en la que el patrimonio ha marcado nuestro devenir, sigue marcando nuestro presente y sabemos que va a tener un gran peso en el futuro, tanto desde el punto de vista turístico, social, cultural, económicos, es importante desgranar todo el conocimiento posible en torno a esta época tan importante de nuestra ciudad como es el Renacimiento. Para eso, este tipo de actividades contribuyen de manera muy positiva a tener un mayor conocimiento, y además de manera paralela a la figura de Andrés de Vandelvira, indiscutiblemente figuras tan importantes como la de Francisco de los Cobos, ese gran mecenas que auspició gran parte también del trabajo de Andrés de Vandelvira. Sin ir más lejos, en la ciudad podemos disfrutar de un edificio emblemático de Úbeda como es el Salvador, que es su capilla funeraria encargada directamente a Andrés de Vandelvira. Yo espero que con este ciclo que ha organizado la cátedra de Andrés de Vandelvira de la Universidad de Jaén en nuestra ciudad, atesoremos mayor conocimiento de esa etapa tan maravillosa que tanto ha influido en el desarrollo, en el crecimiento de la ciudad de Úbeda como es el Renacimiento, y que vayamos, como digo, creciendo en conocimiento. En concreto estamos hablando de dos conferencias, la de hoy, y de dos visitas turísticas, una que se desarrollará en la ciudad de Úbeda y otra también en la ciudad de Baeza, porque yo siempre digo
que si queremos conocer de verdad el Renacimiento, ese ejemplo que supone el Renacimiento de Úbeda y de Baeza, tenemos que conocer las dos ciudades y cómo se complementan a la perfección el patrimonio de una con la de la otra, ¿no? Y entiendo que eso es parte de lo que esta noche y la siguiente conferencia y las dos visitas vamos a disfrutar. Yo por mi parte nada más, porque creo que todos y todas hemos venido a escuchar al conferenciante, pero me habían pedido que dijera unas palabras por lo menos de bienvenida, y para mí, como digo, es todo un honor sentarme con dos personas tan importantísimas en el mundo del conocimiento y de la historia. Por mi parte nada más, y le cedo la palabra a don Pedro Galera. Señor vicerrector, señoras y señores, bueno, yo en la medida que responsable de esta Cátedra Vandelvira, pues me siento hoy también muy satisfecho de iniciar este ciclo que hemos elegido, lógicamente, Úbeda, puesto que, como todo el mundo sabe, pues junto con Baeza son las dos ciudades patrimonio de la humanidad, las dos únicas que tiene esta provincia, y ya desde muy lejos, pues es una ciudad que es reconocida y admirada, al menos entre, digamos, vamos a llamarla así, el mundo culto, ¿no? Y amantes del Renacimiento, una de las ciudades, yo creo que en ese sentido, más bellas de España. Tengo que agradecer, lógicamente, la hospitalidad y la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda, que nos recibe, nos aloja aquí, así como a la Fundación Caja Rural, que es la patrocinadora de la cátedra también. Y ya pues paso, lógicamente, a presentar a nuestro invitado, don Fernando Marías, que es realmente, aquí sí que se puede decir que no necesita presentación, porque es un historiador ampliamente conocido. Pero, en fin, yo creo que tengo que resaltar cosas muy importantes para mí como colega, como investigador dentro del mundo del Renacimiento. Fernando Marías es, lo puedo decir tranquilamente, el historiador que desde hace ya bastantes años es la cabeza visible de los estudios del Renacimiento español. Cabeza visible no solamente en el ámbito nacional, sino en el internacional. Ha estado al frente de uno de los institutos más importantes de estudio del Renacimiento, como es el Andrea Palladio de Vicenza, catedrático, como se ha dicho, en la Autónoma de Madrid, hoy ya emérito, y sobre todo, como por su obra lo conoceréis, pues yo creo que realmente son sus obras las que lo dan mejor a conocer, ¿no? Historiador con un método crítico, de juicio crítico, que no se resiste, digamos, a admitir tópicos ni imágenes clichés que muchas veces se repiten, y esto pasa siempre en todas las ciencias, ¿no? Por comodidad, por vagancia más que nada intelectual. Él afronta siempre cualquier planteamiento, cualquier análisis que se ha hecho con una mirada introspectiva muy aguda, y que esto ha servido para que sea realmente esa persona que ha renovado todos los estudios de Renacimiento. De las muchísimas publicaciones, en ese sentido, yo resaltaría, aparte de su tesis doctoral, nada menos que 4 volúmenes sobre la arquitectura del Renacimiento en Toledo, El largo siglo XVI, un libro en el que realmente se revisó, se hizo una disección, hablando en términos quirúrgicos, de todo lo que se había escrito y dicho sobre el Renacimiento en España, empezando desde los problemas de definición hasta los problemas de los límites cronológicos, que son también en ese sentido muy importantes, y de ahí lo del título, del largo siglo XVI, ¿no? Como él rompe las fronteras cronológicas, esas clichés tantas veces repetidos de 1400, 1500, 1600, ¿no? Y efectivamente el Renacimiento tiene una sombra bastante alargada que se introduce bastante, ¿no? en el siglo XVII. Lo mismo que abordó también la misma revisión de todo el concepto del barroco en España, que fue en un trabajo
breve, difícil quizás de encontrar para la mayoría de la gente, fue en el homenaje a Julio Carlo Argan, pero que para todos los que nos dedicamos a esta tarea pues han sido textos absolutamente seminales, ¿no? Y bueno, realmente no se puede decir que Fernando Marías su curiosidad le haya llevado a que se quede solamente en el 16. Él ha escrito, tiene una monografía, y no solamente una monografía, sino el comisariado de exposiciones muy importantes sobre el Greco. Yo creo que es también de las personas que lógicamente mejor conocen y saben de este pintor. Ha escrito sobre Velázquez, ha publicado y editado textos, como siempre, con un análisis crítico profundo, como por ejemplo el Tratado de la Pintura Sabia de Fray Juan Rizzi. Y bueno, podría seguir así con muchísimas cosas de todo ese amplio periodo de tiempo que va entre el 16 y el 18, que es el que a mí también siempre me ha interesado y al que me he acercado, ¿no? Y por eso pues teníamos tantas cosas en común, tantas vinculaciones, ¿no? Que nos ha llevado por esta historia a la que llegamos ya al cabo de algunos años, pues, en fin, yo creo que con un plácido retiro, ¿no? Pero sí se puede ser. No te han retirado. Bueno, el resumen, que van a tener ustedes la oportunidad hoy de oír a una figura, como digo, la figura, yo creo que indiscutible de los estudios del Renacimiento en España, que conoce muy bien Úbeda, que por supuesto conoce Vandelvira, aunque como la curiosidad es inseparable del buen historiador y del buen investigador, que sepan que esta tarde, antes de venir aquí, ha habido 2 horas de visita exhaustiva a la iglesia de San Nicolás, porque no la conocía por dentro, no la había visto por dentro, ¿no? O sea que esto le da a ustedes una idea de lo que significa y de lo que representa este historiador. De manera que, sin más preámbulos, pues le dejamos con la palabra, que nos va a hablar el tema de la conferencia, ya lo han visto ustedes, que en cierto modo yo diría que sintetiza bastante, el título ya nos alumbra, ¿no? Los problemas del Renacimiento, la arquitectura del Renacimiento. ¡Qué antigüedad! Muy bien, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a la alcaldesa, muchas gracias a esa presentación tan cariñosa, testimonio de afinidades selectivas que ha hecho mi buen amigo Pedro Antonio Valera Andreu. Debo pedir excusas porque no he sido consciente de que la tecnología avanza todos los días y hemos pasado de un proyector de imágenes digitales y una pantalla grande a una televisión de muchas pulgadas, pero que en el fondo pues es una cosa mucho más reducida, con lo cual tendré que ampliar los tipos de las escrituras que yo pongo en las diapositivas del PowerPoint para que los que estén en última fila logren leer algo. De todas maneras, pues yo intentaré leerlo algunos de los textos que yo he incluido en las imágenes, porque evidentemente la relación entre, aunque se habla muchas veces de arte y que no tiene importancia sino exclusivamente las imágenes y no los textos, cualquier cosa, no solamente en la arquitectura sino en la pintura, está llena de palabras que muchas veces olvidamos. La historia de la arquitectura del Renacimiento en sus orígenes, y no voy a hablar de Vasari, sino hasta cierto punto cuando se establece como una disciplina en la época de la Ilustración en el siglo XVIII, habría dicho Renacimiento de la antigüedad grecorromana, no siendo conscientes de que en el siglo XVI, aunque en el siglo XVIII había comenzado a conocerse el mundo de la arquitectura griega, y no solo a través del depósito que pudiera tener en la arquitectura romana, en el Renacimiento, en sentido estricto, de lo griego no se sabía nada en absoluto. Territorio, diríamos, prohibidísimo, ocupado por el Imperio Otomano desde el XV, con incluso las antiguas iglesias del mundo tardorromano o bizantino que no podían visitarse porque
como mezquitas, al haber sido transformadas en mezquitas, no había forma de que ningún cristiano pudiera entrar, no existe una sola imagen de Istambul en la cual se ve a Santa Sofía o cualquiera de las grandes basílicas del mundo de Justiniano en su interior, sino imágenes de las cúpulas y los minaretes vistos desde fuera. Y esta reflexión, hasta cierto punto, podríamos también proyectarla hacia ese mundo hispánico en el cual muchas veces quizá hacemos un abuso de los trasvases entre la arquitectura islámica, andalusí y el mundo cristiano, diríamos, hasta el momento del siglo XIII, mediados del siglo XIII, en que se conquista fundamentalmente Córdoba, se conquista Sevilla, y por lo tanto se tiene un acceso por parte de cristianos a lo que son ya unas mezquitas convertidas en iglesias y por lo tanto con una posibilidad de acceso a ámbitos tan restringidos como podrían ser las maxuras de la mezquita de Córdoba, la cual hablaré un minuto de ella. Por lo tanto, diríamos, el preguntarnos desde el siglo XXI, al hablar de arquitectura del Renacimiento, de qué antigüedad se está tratando, no solamente en un mundo romano que mira a muchas cosas, sino también, diríamos, desde un mundo español, que no es en absoluto, diríamos, una periferia, sino que es un mundo en el que existe también, diríamos, una cultura arquitectónica local, una cultura arquitectónica que es paralela a la de otros países europeos y, por tanto, voy a intentar, sin renunciar a Andrés de Vandelvira, ni mucho menos, intentar, diríamos, hacer una microhistoria, hacer una macrohistoria en el sentido de abrir el gran angular, en cierto sentido, y cerrarlo como un teleobjetivo. Y poder llegar a algunas de las imágenes, como esta que presento de inicio, que es evidentemente la entrada hacia la sacristía de la Catedral de Jaén. Andrés de Vandelvira, hasta cierto punto, no se puede, digamos, omitir, porque aunque yo hubiera pensado hablar exclusivamente en términos muy generales, pero al ser consciente de que uno tiene que hablar en Úbeda y que en una cátedra de Andrés de Vandelvira, pues se rinde a la tentación de decir alguna tontería sobre Vandelvira, teniendo, como verán ustedes, presente a uno de los grandes conocedores de este arquitecto, como es Galera Andreu. A cierto punto partimos de dos personalidades que han sido las que han contribuido mejor y más al estudio de Andrés de Vandelvira. Precipitados por, diríamos, la gran autoridad durante el siglo XX, que es don Manuel Gómez Moreno, el personaje que se asoma al balcón en la parte de la derecha y que en 1941 publicaba Las Águilas del Renacimiento Español, en la cual se centraba sobre Diego de Siloé, pero a partir de Diego de Siloé tenía que tocar con una cierta desconocimiento, porque no se sabía mucho de Andrés de Vandelvira, la figura de este arquitecto, y que hasta cierto punto propiciaba aquel arquitecto, Fernando Chueca Goitia, que es el personaje que tenemos a la izquierda, mangas de camisa, comenzara a hacer un estudio que iba a llevarle a dos publicaciones importantes. Desde mi punto de vista, más importante la de 1954, que es la que está arriba, con la imagen fotográfica del Salvador, y por otro lado la imagen del texto de 1971, cuando consiguió hacer un libro de gran formato con muchísimas más fotografías, pero en las cuales la consideración, hasta cierto punto, de nuestro arquitecto, cambiaba. En algún momento yo dije que pasaba de un padre exigente a un abuelo condescendiente y que, por lo tanto, diríamos, le perdonaba muchas de las cosas que 15 años antes le había reprochado, en cierto sentido, desde su propia cultura. Incluso como arquitecto, si ustedes se fijan, intentaba corregir algunas de las cosas que no terminaban de gustarle ni en Siloé ni en Vandelvira, y por lo tanto modificaba las proporciones de la fachada y hacía la labor, diríamos, de lo que sería un crítico en términos fundamentalmente de carácter gráfico. La otra figura de los estudiosos de Vandelvira, y lo tenemos aquí presente, es Pedro Galera Andreu, y su volumen del 2000, hasta este punto la última monografía realmente, aunque se hayan después aportado muy diferentes textos, aproximaciones de un número elevadísimo de estudiosos
que desde Alcaraz hasta Jaén y hasta cierto punto buscando la huella hasta Hispanoamérica, pues se han enfrentado con la figura de Andrés de Vandelvira. Naturalmente, las posturas han cambiado. Chueca lo veía como un racial, diríamos, casi flamenco, manejando con problemas pues ese Van der Elvira y convirtiéndolo en un descendiente, como otros arquitectos españoles de la época, de una segunda generación de maestros flamencos afincados en España. Por otro lado, con una intuición que podría ser, diríamos, a cierto punto discutible, pues Pedro Galera pues hablaba de una contrafigura hasta cierto punto de la que había planteado a Chueca Goitia. No es tanto un hidalgo con una procedencia flamenca, quizá pudiera ser de un origen converso por sus inquietudes de carácter religioso, en el cual pues, bueno, podía haber incluso a través de algunos de los libros un reformista cristiano. Bueno, son unos intentos evidentemente de calibrar algunas de las cosas de una personalidad compleja que se manifiesta fundamentalmente no tanto a través de unos textos, tenemos muy pocos documentos en los que Vandelvira, más allá diríamos de su estima por su propia obra, desde fecha temprana en Alcaraz, deje una huella, diríamos, de carácter teórico, de pensamiento sobre una reflexión sobre su propia actividad o sobre su propia personalidad. Y evidentemente yo que intento hacer una historiografía en la cual no solamente los productos arquitectónicos o pictóricos sean como algo que ha caído del cielo, sino que son unos productos de un intercambio entre unos artistas y unos clientes que saben lo que quieren que los artistas o los arquitectos le hagan, pues muchas veces nos falta, diríamos, esa humanización del producto arquitectónico o del producto artístico que a mí me parece importantísimo. ¿Qué es lo que llevaba a Pedro Galera a plantear esta contrafigura de Andrés de Vandelvira? Bueno, quizá porque encontraba en el inventario de sus bienes una porcelana con un soporte de plata, con el signo de Salomón, por lo tanto diríamos de una estrella de David, pero evidentemente eso quizá no debiera solamente testimoniar que lo hubiera encargado, sino que lo hubiera comprado, que lo hubiera heredado de alguna pariente, que tuviera evidentemente una ascendencia conversa como tantos y tantos españoles que pasaron en el siglo XV y en el siglo XVI. Y evidentemente es de este testimonio, diríamos, fundamental, que es el testamento, que es de las pocas cosas que son, diríamos, una prueba, no exclusivamente de una personalidad ante el momento de su muerte, porque también es un documento público y por lo tanto no podemos pensar que uno cuente todo lo que quisiera contar en un testamento, porque si no es fundamentalmente ortodoxo puede tener hasta cierto punto problemas, y todos sabemos que algunos difuntos pues fueron quemados por la Inquisición en efigie o se desenterraron los huesos. En la iglesia de San Nicolás hablábamos de Juan Luis Vives, cuya madre pues le quemaron los huesos después de desenterrarla en el cementerio de Valencia. Por lo tanto, diríamos, incluso después de muerto, con una concepción, diríamos, de lo que sería la hipotética, diríamos, o la segura para los creyentes resurrección de la carne, pues evidentemente el que te quemaran los huesos pues debía perturbar, por lo menos, si no al difunto, por lo menos a los herederos de ese difunto. Naturalmente, este testamento pues es algo que tampoco desde 1919 se ha desaparecido del archivo de Jaén y, por lo tanto, pues tenemos alguna copia, tenemos alguna de los extractos que hizo pues Ceán Bermúdez en antes de 1829, pero evidentemente no tenemos el texto. Pero algunos de los elementos que, como digo, son entre privadísimos y públicos, pues se traducen de la personalidad de Andrés de Vandelvira. Pertenecía a dos cofradías de la iglesia parroquial de su collación de San Ildefonso, la cofradía de la Veracruz y de Santa María de la Cabeza. Había creado iba a enterrar en esta capilla de Nuestra Señora con una capellanía fundada por él que iba a regentar, diríamos, un hijo capellán, sacerdote, evidentemente, hijo Pedro de Vandelvira.
Y evidentemente también, y eso se iba a enterrar, quería enterrarse con una túnica, evidentemente un hábito de la Veracruz, con exequias, ofrendas, misas, hasta un total de 130 misas por todos los parientes habidos y por haber de sangre y políticos y algunos amigos, y por lo tanto diríamos, y aceptando que se dijeran misas por las ánimas del purgatorio, por lo tanto diríamos todo aquello que cualquiera que fuera reformista pues iba a poner hasta cierto punto reformista, y pensamos evidentemente en un mundo evangelista o pseudo-luterano, pues hubiera rechazado de una forma radical. En ese sentido, se nos muestra como un hombre tradicional, y el que tuviera un caballo y una mula, 3 espadas y una de diario, quiere decir que una espada pequeña de diario, quiere decir que Vandelvira, bueno, iba por las calles de Jaén con con un espadín al cinto, intentando, diríamos, demostrar algo que pues, sería el carácter hidalgo de sus orígenes. Tenía también, según ese inventario, un estudio, un recado de escribir, un escritorio, arca de papeles, 2 mesas, una caja de hojas de Milán para guardar y mover las trazas, que siempre eran de tamaño mayor, 2 cuadros de San Jerónimo de la Crucifixión, y también esto es algo que, si fuera un converso, bueno, hubiera tenido ciertas reticencias a mantener una tradición de imágenes, y también una túnica de lienzo de lino con su capirote y una insignia bordada con la cruz y las llagas, que parece ser la que inmediatamente después le iban a meter, o tenía una muda de la túnica de la insignia de la Veracruz. Quiero decir que era una personalidad que parece más bien un creyente, si queremos, tradicional, no voy a decir contrarreformista, porque también introduce un elemento que puede ser, diríamos, de animadversión contra unos luteranos que a lo mejor pues, no tenía por qué haber tratado ni siquiera a un Esteban Jamete, que bueno, va a tener su proceso inquisitorial por razones de ser francés y por lo tanto siempre como extranjero sospechoso, y por otro lado por decir algunas palabras que no convenía y beber en exceso y pegar a su mujer, lo cual a cierto punto pues, pudiera ser comprensible en una actuación de los guindillas, aunque no fueran del Santo Oficio. ¿Qué tenía también? Pues algunos libros, evidentemente, que Pedro Galera ha estudiado con detenimiento y que entran, diríamos, en un cierto conocimiento menor de la lengua latina, libros sobre todo en romano, quiere decirse en romance, en lengua romance, en castellano, y que, bueno, pues forman, diríamos, fundamentalmente textos de su profesión, textos de una cultura religiosa, pues fundamentalmente tradicional, de oraciones, y al mismo tiempo, diríamos, de lo que sería un poco la modernidad en la religión tradicional para unas fechas como 1575, que es, diríamos, su vinculación con la devoción moderna, que se había creado a fines del siglo XIV en Flandes, pero que evidentemente en España, a través de algunos predicadores religiosos de enorme importancia y trascendencia, como Fray Luis de Granada, del cual probablemente tenía la traducción de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis en su biblioteca. Quiero decir que es un hombre preocupado, y 2 libros de cuentas, lo cual es importante. Quiero decir que es un hombre que tiene los pies en el suelo y que tiene que tener sus negocios bien organizados. Es decir, esto sería uno de los libros, una cosmografía, pero una cosmografía en una edición en castellano de 1548, en el cual, pues, evidentemente, se nos demuestra que prefería los textos traducidos que los textos en latín o en otras lenguas europeas. Sabemos muchas cosas de Vandelvira, como decimos, algunas muy puntuales, algunas de punto que pudieran ser pensadas como muy privadas, aunque pudieran tener también esa dimensión fundamentalmente pública de algo que pasa por un escribano y puede ser leído por todos los que reclamen una deuda al difunto, pero hay muchas cosas que tampoco desconocemos de Andrés de Vandelvira. Por un lado, diríamos lo que serían sus orígenes, que es decir, cuando somos muy jóvenes, pues todos no sabemos muy bien
ni lo que vamos a ser, ni dejamos testimonios de nuestro paso más allá que a lo mejor unas notas del colegio, del bachillerato o de las reválidas por las cuales hemos tenido que pasar y que ya pues, probablemente pues, no pasen, pero bueno, unas anotaciones de lo que no se sabe sobre los personajes de la época moderna. Quiero decir, no sabemos si nace, sí que nace en Alcaraz, pero en un arco de tiempo que iría entre el año 1503 y el año 1509, porque dudamos cuándo empezó a trabajar y hasta cierto punto cuándo se le podía contratar. Sabemos que el año 23, a comienzos del año 23, estaba trabajando ya en Alcaraz, pero podía tener 18, podía tener quizá un poco menos, pero sería abusivo el que pudiera contratar, y después, diríamos, el que pudiera contratar como maestro como mayor de 25 años. Y por otro lado, diríamos, se ha construido una imagen que tiene mucha documentación, pero, como digo, una muy limitada con respecto, diríamos, a lo que podría ser sus ideas, su agenda, sus intencionalidades como persona y como artista. Sabemos que se casa con Luisa de Luna, con la hija de un maestro importante de cantería. No sabemos la fecha, pero bueno, podríamos situarlo en torno a 1540, porque a partir del año 42 pues empezaron a tener niños, con lo cual pues evidentemente pues no tardarían demasiado en esas fechas. Y es evidentemente la historiografía tradicional, aunque estuviera en fecha anterior a el matrimonio y, por lo tanto, de una vinculación con su suegro Francisco de Luna, han situado, diríamos, el monasterio de la Orden de Santiago de Uclés, diríamos, como un elemento fundamental en su formación. Creo que antes de que llegara, diríamos, bueno, pues a otras conexiones con el mundo de Cuenca, como no van a conseguir leerlo, me temo, pues yo omito esa parte y salto a la siguiente. Esto es Alcaraz, la lonja de la regañetería o la carnicería, a la izquierda la lonja del ayuntamiento, donde aparece ya en 1523 como cantero, pues colocando losas en el pavimento. Y bueno, pues ese busto que la ciudad pues le ha dedicado en Alcaraz, para conmemorar, diríamos, el nacimiento de esta figura importante de la arquitectura española de la época moderna. Esto es Alcaraz, esto es la Plaza Mayor, en una imagen de Google Earth, y en la cual pues, se nos muestran, diríamos, toda esta serie de edificaciones en las cuales, bueno, participa de alguna manera que se nos escapa, hasta llegar, diríamos, a lo que sería fundamentalmente la primera obra en la que interviene, a partir fundamentalmente del año 30-31, Vandelvira, hasta este punto sería su primera obra. La casa, como dice la inscripción que aparece en el arquitrabe de esas columnas casi exentas, Casa de la Lorí, o el pósito de grano, de esta ciudad, dejando en dos imágenes de Paris y Helena, que se nos escapa un poco, ha habido pues interpretaciones muy variadas por parte de los eruditos fundamentalmente de la villa, de la significación de Paris y Helena. Yo creo que es, digamos, la imagen de una pareja, evidentemente mitificada desde el mundo antiguo y pasando por el mundo medieval. ¿Qué nos recuerda, hasta este punto, más allá de los muros de Alcaraz, para el cual serían pues, una novedad bastante radical, qué nos recuerda y dónde podríamos situar? Desde mi punto de vista, quizá en la órbita de la ciudad del obispado de Cartagena-Murcia, la puerta de las cadenas de la catedral, antes de que aparecieran o incluso que aparecieran después algunos de los arquitectos florentinos que iban a dejar una huella en la morfología de capiteles, en la morfología de grandes guirnaldas que caen desde el entablamento por los lados de esa portada, evidentemente rica en tanto elemento ornamental, de arquitectura ya a lo que se llamaba entonces al romano de una forma muy clara, y otras que van a aparecer en una fecha ya muerto, pero que mantienen, diríamos, en la ciudad de Alcaraz, en la villa de Alcaraz, bueno, el testimonio, diríamos, de una huella imperecedera de Vandelvira, como sería esta capilla de San Sebastián en la Trinidad, que realiza un maestro a partir del año siguiente a la muerte de Vandelvira, Esteban Monge. Y evidentemente algunas de las obras que todavía podemos encontrar con una cronología que no está tan clara, en esa torre
del Tardón, vinculada a esa lonja de Santo Domingo, en el cual existen elementos que evidentemente cualquiera de nosotros podría reconocer como vandelvilescos, desde las cariátides enmarcando nichos, desde esos óculos a través de los cuales se asoma una figura, sea de la melancolía o sea de Eva, de las figuras de los tenantes de la heráldica señorial o de la heráldica de la propia ciudad. Quiero decir que ahí podemos encontrar algunos de los elementos que testimonian, diríamos, una conexión con Vandelvira, pero un Vandelvira mucho más tardío, un Vandelvira que podría volver y dejar una huella en la ciudad. Pero ¿qué sabemos, diríamos, de esos comienzos? Hoy sabemos, y quiero decir hoy porque es algo muy reciente, que el paso por Uclés y por lo tanto ese aprendizaje en el convento de Santiago, de la ciudad, de la villa de Uclés, pues fue absolutamente efímero, prácticamente estuvo un mes largo y hasta cierto punto muy ingrato para lo que sería la vida de un hombre del siglo XVI, como para que se jurara a sí mismo no volver a poner los pies en Uclés nunca, jamás. Que hoy sabemos, se sabía desde hace tiempo, que había tenido problemas, pero hoy sabemos evidentemente que gracias a que gana un pleito en 1531 interpuesto contra un licenciado y un juez, Tomás de Ribera, y que había sido, diríamos, que había sido el ejecutor, diríamos, de una vejación infamante de Vandelvira el año anterior. No sabemos muy bien, confusa la historia y clara la pena, que decía Machado, no sabemos bien los elementos fundamentales. Parece que alguien fue a prender con los corchetes a alguien que se había refugiado en el convento, el portero indignado impidió que este juez, Tomás de Ribera, lo prendiera y se lo llevara a la cárcel. Parece que también intervinieron algunos canteros y por tanto una cierta solidaridad gremial hizo que Andrés de Vandelvira protegiera también a los canteros. Total, al final terminó con sus huesos en la cárcel, pero lo que es peor, y pongo esta imagen que hasta cierto punto podría ser testimonio de ese tipo de vejación pública, que bueno, pues lo sacaron a pasear, diríamos casi con una mordaza para que no dijera nada, y lo pasearon por la villa de Uclés, digamos, bueno, pues insultándolo. Yo me imagino que sería un tipo de escenas, diríamos, de prisioneros, en este caso, diríamos, de la Inquisición, en la cual, pues bueno, pues se pasea sobre una mula o sobre una burra, bueno, siendo objeto del escarnio público en la ciudad. Es decir, que pasa el mes y, evidentemente, Vandelvira escapa de una manera radical y no va a volver. Por lo tanto, diríamos, vamos a encontrar que del año 30, en esta fábrica, que era fundamentalmente una fábrica de un convento de la Orden de Santiago, cuyo gran maestre es el rey católico desde finales del siglo XV, y por tanto que caería dentro de lo que sería la órbita de los maestros de cantería, los arquitectos del rey, y que evidentemente hoy sabemos que se fueron sucediendo arquitectos como Enrique Egas, como Alonso de Covarrubias, como Luis de Vega, que son los arquitectos que van a estar ocupándose desde obras como la Capilla Real de Granada hasta, bueno, el Alcázar de Madrid, al servicio del monarca. Y un Luis de Vega, evidentemente, que tiene también un pie en Úbeda como uno de los grandes arquitectos al servicio de Francisco de los Cobos. Y quiero decir con ello que nos vamos a encontrar con que a partir de estos años 30, aunque no tengamos ese testimonio, sino de una obra continuada en esa década en Alcaraz, que una de las supuestas primeras obras sería, evidentemente, esa intervención construyendo la iglesia de Diego de Siloé y transformando, evidentemente, en parte el proyecto del arquitecto burgalés, y otra obra que, desde mi punto de vista, habría que probablemente retrasar en su cronología, que sería la de la Capilla Benavides del San Francisco de Baeza. Y le traigo aquí porque, a cierto punto, intentaría ya establecer unas ciertas conexiones con esas otras antigüedades sobre las cuales yo quería referirme en el día de hoy.
¿Qué es lo que tenemos? Su hijo dice la gran construcción, y a este punto es el culpable, diríamos, de una atribución fundamental de esta capilla a Andrés Alonso de Vandelvira, que dice la gran construcción que ha hecho mi padre con una bóveda de arcos cruzados en San Francisco de Úbeda. Y esa reconstrucción, evidentemente, bueno, imaginativa, a partir de otros elementos que pueden encontrarse en otras obras de Vandelvira, y esa reconstrucción, diríamos, casi minimalista, en la cual pues, los arcos se entrecruzan, como también, de una forma también muy testimonial, se entrecruzaban en la imagen de la izquierda. Ya supongo que nadie consigue verlo, pero por aquí pues existe, ya no sé si se ve el cursor, pues existe una huella de un diseño también de arcos cruzados en lo que sería la zona del Sotocoro. Y digo que probablemente no sea tan temprana porque hay un problema fundamental, diríamos, en la construcción, en la fundación y en la construcción de la iglesia, pero evidentemente desde Chueca Goitia, que leyó en esa cartela que está en la ménsula de la parte más alta, y por lo tanto tenía que haberse llegado prácticamente hasta el nivel del entablamento, una fecha de 1546, pero que realmente dice 66, y por lo tanto pues no estoy muy seguro de que estuviera 26 años en construcción esta obra, a pesar de, diríamos, del costo, la riqueza y el material precioso en el que evidentemente está construida. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a algunos de los elementos que evidentemente cualquiera que estuviera en Jaén, Úbeda, Baeza, terminaría llegando a Granada y a la gran estructura funeraria de la época, como es la capilla funeraria del Gran Capitán en la iglesia de San Jerónimo en Granada. Evidentemente aquí tenemos otro tipo de, podríamos analizar, evidentemente este tipo de arcos tridimensionales que parecen aparecer en San Francisco. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero los arcos son diagonales en lugar de ser ortogonales. Pero evidentemente esto viene al mismo tiempo de una variación sobre algunos de los diseños de bóvedas que podía haber utilizado Diego de Siroé en el deambulatorio, en la girola de la Catedral de Granada, en el que vuelven a aparecer, diríamos, estos diseños de arcos cruzados, pero que otros arquitectos en el ámbito murciano, como Jerónimo Quijano, pues también estaban desarrollando, diríamos, como otro tipo de capilla de arcos cruzados construida con una estupenda estereotomía moderna. Pero evidentemente esto nos lleva a otro mundo que es todavía más próximo al mundo jienense, que es evidentemente Córdoba. Y Córdoba tenemos un repertorio gigantesco de imágenes en las cuales tenemos bóvedas de arcos cruzados de muy diverso índole y que iban a tener una repercusión también de diferente índole en un mundo fundamentalmente cristiano, en el cual se construye, como en la parte superior izquierda, en Almazán, una bóveda con arcos entrecruzados también, pero en piedra, con un tipo de geometría y de estereotomía que es distinta a la hispano-musulmana. Y evidentemente fuera en madera, yeso y madera, como en la capilla funeraria de Alfonso, del rey Alfonso, de la capilla de Villaviciosa u otras estructuras de los laterales de la Maxura, hay unas estructuras de arcos cruzados. Que nadie que en el siglo XVI pasara por Córdoba y visitara unas grandes edificaciones que se consideraban en esa fecha como hoy, no echará un vistazo a estas estructuras en las cuales los abovedamientos en yeso y por lo tanto superado por parte, diríamos, de lo que sería Vandelvira, de hacer una gran construcción de arcos cruzados con el material noble por excelencia que sería la piedra. Y evidentemente este reclamo a algo que hoy podemos decir, bueno, pero si es un elemento del califato omeya, pero ¿qué antigüedad es esa? Si no es una antigüedad romana, ni menos, evidentemente, no es griega. Pero la interpretación que tiene no un historiador del siglo XXI, no un estudioso del siglo XIX, sino un arquitecto que no tiene libros de historia de la arquitectura, porque no existe una historia de la arquitectura desde el siglo XVI, es que, bueno, son unas construcciones que son antiguas,
que diríamos el mundo popular, obra de romanos, aunque también podría ser obra de moros, pero que hasta cierto punto es algo antiguo, que no sabemos ni siquiera claramente de qué fecha viene, y que sin embargo se constituyen como obras preciosas, en las cuales incluso los materiales de mosaico, bueno, estarían brillando, en el sentido estricto de la palabra, ante los ojos de cualquier persona que se adentrara ya desde el siglo XIII en la maxura del califato. Si pensamos también en Córdoba y en estas fotografías antiguas y en la planimetría de la iglesia, uno de los elementos más sorprendentes de esta construcción de catedralicia y por donde hasta cierto punto se comienza la obra es la sacristía que todos ustedes conocen. Y la sacristía, evidentemente, tiene uno de los pasajes en los cuales la utilización de las columnas clásicas, si queremos, al romano, pero con unas declinaciones muy específicas y unas agrupaciones casi absolutamente, diríamos, inéditas hasta la fecha, diríamos, bosques de columnas. Bueno, pues se nos muestra que conjuntos de columnas, que muchas veces ni sabemos cuántas son en las esquinas, porque son en los soportes, son parejas y después medias columnas sobre el muro, que no tienen una justificación tampoco, si analizamos los planos de los arquitectos del siglo XVII, no tienen una justificación en la organización de los contrarrestos de las capillas laterales, porque no coinciden, van directamente al nicho de las cajoneras de una sacristía y, por lo tanto, diríamos, es algo que se inventa para crear un ritmo alterno en la sacristía y hacer algo bosque de columnas en las cuales en las esquinas llegan a multiplicarse hasta cierto punto, casi hasta un número de 8 columnas concentradas en una zona pequeñísima y que evidentemente nada tiene que ver con la conjugación de los órdenes apilastrados de la inmediata sala capitular de la Catedral de Jaén. Y es evidentemente una de las grandes construcciones de toda la arquitectura del siglo XVI en el conjunto europeo. Muchas veces decimos, sí, bueno, gran construcción en la arquitectura española. No, de la arquitectura española no, de la arquitectura europea en su conjunto. Y con unos ritmos en los cuales ese ritmo alterno que va a dar, diríamos, esas alternancia también de los arcos de medio punto que rematan los frentes, el segundo cuerpo, los laterales de esa maravillosa sacristía de la Catedral de Úbeda. Naturalmente todos, diríamos, llevados por la pulsión, diríamos, de buscar en un mundo italiano unos precedentes, hemos buscado en las xilografías de una de las primeras versiones ilustradas de Vitruvio, como es la de César de Cesariano, los comentaristas, como es Francesco di Giorgio Martini, en lo que sería una organización de un templo anfipróstilo, según lo que pensaba que era un templo anfipróstilo, que hoy no nos fiamos, o incluso esa Casa de los Partos, que en fecha posterior Pirro Ligorio, que era un gran arquitecto anticuario y al servicio del Papa Pío IV, pues evidentemente hace algo que tiene algo que ver, incluso en la alternancia de los nichos, pero que hasta cierto punto viene a ser posterior en cronología y por lo tanto difícilmente, diríamos, utilizable como precedente, un dibujo que difícilmente podría haber llegado hasta Jaén. Incluso algo que pudiera haber visto una figura como Francisco de los Cobos, el Palacio del Té de Mantua, que sabemos visita a comienzos en enero del año 30 y que tenía esas agrupaciones de columnas en una gran galería hacia el jardín que les muestro en esta diapositiva. Tampoco es exactamente similar. O tratados de una cultura que no se limita nunca, diríamos, al mundo italiano en su recepción por parte de los arquitectos y los clientes españoles, como es el mundo francés, cuya presencia es mucho más importante de lo que a partir del siglo XIX y, por lo tanto, a partir de una historiografía que se ha alimentado, diríamos, de un cierto francofobia después de la Guerra de la Independencia, bueno, pues intenta limitar lo que podría ser unos trasvases tanto en una dirección, Francia hacia España, como en la otra, España hacia Francia.
Tampoco podemos encontrar que en esta estructura del Palacio Real del Louvre pudiera tener una conexión. ¿Qué es lo que podemos ver que pudiera haber visto y por lo tanto diríamos lo que formaría parte de la cultura local, pero que hubiera podido ver? Pensamos muchas veces con mentalidad del que hojea un libro de historia de la arquitectura en la actualidad o que se penetra en las imágenes de Google Images en Internet en el siglo después de la aparición de la esfera Google a partir del año 2000, pero no en 1550. Pensamos en que, bueno, parecía que las revistas de arquitectura circularan por todas partes. Mentira podrida, no circulaban porque no existían revistas de arquitectura. Algunos grabados que llegaban a duras penas. Lo que se tenía, diríamos, era más una visión de lo próximo, de lo que podía ser entendido por parte no solamente de un arquitecto que pudiera viajar más, sino de un cliente que a lo mejor había viajado menos, o de los fieles que se aproximaban a la sacristía a hablar con uno de los sacerdotes o uno de los canónicos, y por lo tanto que pudieran establecer unas relaciones, unas referencias con otras obras de la arquitectura para valorar en forma de vida, diríamos, las grandes construcciones que pudiera estar haciendo un hombre como Vandelvira. Evidentemente vemos la mezquita de Córdoba siempre así al bies. Y por lo tanto, porque hace más bonito, pero realmente no debiéramos verlo, diríamos, tampoco transversalmente. Y esa transversalidad que todos hacemos las fotografías, porque tenemos frontalmente los arcos con su bicromía, establecen esa doble secuencia de arcos con su alternancia de comunicaciones. Incluso en la Alhambra, esa especie de alternancia de vanos y por lo tanto de altura de los arcos de medio punto está estableciendo, diríamos, conexiones con lo que sería la sacristía. Y sobre todo, diríamos, en el cuarto de los leones de la Alhambra, que puede parecer, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver para nosotros que hemos estudiado la arquitectura nazarí desde el bachillerato, pero los ojos de alguien que no tenía ningún conocimiento sobre la historia de la arquitectura es muy distinta a la que podríamos tener nosotros en la actualidad. Y es evidente que la sorpresa que había producido a partir de 1492, estos bosques de columnas con un elemento fundamental que va a incorporar muchas veces Vandelvira, que es, diríamos, y que es ir en contra, casi de una manera voluntaria, contra un cierto legado clásico romano vitruviano, que es la eliminación del énfasis. Por lo tanto, diríamos, ese elemento muy complicado de hacer que la columna se ensancha y después vuelve a disminuir en la parte inferior hacia la base, y no estas columnas, diríamos, perfectamente cilíndricas, que también existían, porque muchas de las estructuras que podemos encontrar en patios de arquitectura civil, en muchos, incluso diríamos en esta ciudad como en otras tantas, eran columnas de mármol que se traían de Génova. Y para que no se movieran, si tenían énfasis, se hacían sin énfasis, se hacían, diríamos, como palillos cilíndricos, para que cuando se venía en la nave no zozobrara la nave en el momento que viniera una ola y se moviera todo el cargamento de columnas y por lo tanto pudiera ponerse el flete y la tripulación evidentemente en peligro. Entonces esa idea de cortar los fustes de capiteles con hasta cierto punto casi unas canastas encima, casi están preanunciándonos también, diríamos, algunas de las estructuras que pudiéramos encontrar en estas columnas, diríamos, de una estilización que tanto gustaba a Chueca Goitia, con esos capiteles muy elevados, con esa cesura en los fustes que podemos encontrar también, como hemos visto esta tarde, los que nos hemos acercado a la capilla del deán Ortega en la iglesia de San Nicolás. Evidentemente, Úbeda y la transformación del proyecto de Siloé de la Capilla del Salvador, que es esta que yo mostraría como una especie de recuerdo del Panteón de Roma, con su frontón, su pórtico y su estructura centralizada cupulada, pues nos llevaría también a esas conexiones con el mundo fundamentalmente italiano. Pero si nos fijamos en esta imagen, en la cual se muestra claramente lo que procedería de un diseño de Siloé y lo que tendría que ser un diseño del constructor
y manipulador y transformador de lo que ha hecho Siloé, tendríamos, diríamos, la huella de los cambios que está introduciendo en la propia fachada, en la propia, diríamos, cara de la Iglesia de El Salvador por parte de Andrés de Vandelvira, que no se arredra en enmendarle, si queremos, la plana y corregir aquello que no le parece que sea suficientemente de su agrado en su maestro Siloé, que había pasado evidentemente por Italia y tenía un conocimiento directo de esa arquitectura al romano moderno, a la nueva antigüedad, como se decía, la nueva antigüedad a la romana, y que, bueno, pues remitía evidentemente a los saberes geométricos de la arquitectura española y a la arquitectura de ese panteón que el dibujante flamenco que dibuja el perfil de la ciudad de Úbeda, pues prácticamente transformaba la iglesia de El Salvador. Se ha hablado muchas veces para justificar la conexión entre una estructura centralizada en la cabecera y una nave con capillas, algunos de los edificios más importantes del Renacimiento italiano en sentido estricto. La iglesia, en la cual, bueno, pues, la cabecera está atribuida nada menos que a León Battista Alberti, y la conexión con la planimetría de El Salvador. Evidentemente no es similar, el ritmo positivo no es similar. Es un ritmo de pilastras aisladas entre arcos. Aquí existe el motivo del arco triunfal, que es fundamental en la organización de toda la iglesia y de toda la capilla, y que también reaparecería precisamente en algo que se interpretaba como triunfal en la época del siglo XVI, que son las estructuras de artesonados que se veían en los arcos triunfales, tal como se dibuja en la parte inferior de este arco, que es el de Tito en el foro romano, y que se traslada evidentemente no solamente a la gran estructura de la cabecera, sino también al abovedamiento de las capillas. Y eso incluso Siloé lo decía muy claramente en las condiciones de obra del Salvador: bóvedas triunfales, arcos triunfales, diríamos, con una conexión, diríamos, con una intelección, diríamos, de la semántica de esta estructura de artesonado que procedía de los arcos de la antigua Roma. Es evidente que Siloé había trabajado, y también las referencias a ese mundo italiano de la renovación a la antigua nos llevaría a esta capilla Caracciolo di Vico en Nápoles, cuya planta y cuyo abovedamiento les muestro, y la cual también evidentemente con otros materiales aparecería ese tema del motivo del arco triunfal, de parejas de columnas que sostienen el entablamento, dejan un arco en el medio, normalmente un arco triunfal con su artesonado, y que, bueno, creaba un ritmo alterno que no es el mismo que hemos visto en la iglesia de Florencia. Podríamos encontrar en esa cultura de Siloé en Nápoles algunas obras antiguas, como el templo de lo que entonces se consideraba como el templo de los Dioscuros, pero también, diríamos, una cultura en la que la arquitectura española del siglo XV había hipertrofiado las cabeceras funerarias, fundamentalmente, para dar mayor importancia a esa estructura de remate donde se iban a colocar los sepulcros de los fundadores, y que hasta cierto punto podrían ser un punto de partida para un trasvase en el cual la tipología pasa de unas figuras geométricas de polígonos a unas circunferencias, a la antigua, y que evidentemente el lenguaje arquitectónico se trasladaría de un lenguaje a la francesa, a la alemana, a un lenguaje al romano. Algunas de las capillas de tipo octogonal, funerarias, de catedrales importantes, habían sido construidas en fechas anteriores y después serían, diríamos, reutilizadas en otros edificios eclesiásticos, conectándolos con una nave, porque, bueno, se podía desarrollar una nave de un monasterio que requeriría la aparición no solamente de la capilla funeraria, sino de un coro de frailes que rezarán todas aquellas misas por el alma. Que evidentemente
Vandelvira, el de Ann Ortega, Francisco de los Cobos, tuvieran una cultura libresca y estuvieran mirando también, diríamos, estampas de los grandes productores de lo que sería el Google Images del siglo XVI, que son los grabados, y que serían los flamencos, los franceses y los italianos, porque la parquedad de grabados españoles es bien conocida, y que, bueno, va a ser reutilizada, evidentemente, en algunas de las portadas del propio Salvador de Úbeda, al margen de lo que podría ser la voluntad de un Diego de Siloé que se ha retirado a Granada. Quiero decir, ¿qué es lo que pensaban en el siglo XVI, aunque fuera a finales del siglo XVI, nuestros arquitectos? En Granada, en 1577, se celebró un concurso oposición, por decirlo en términos coloquiales que pudiéramos entender cualquiera de nosotros. Y evidentemente intervinieron 3 arquitectos y un matemático, sacerdote, Lázaro de Velasco, y este Asensio de Maeda, que dio un poco de las directrices de lo que se debía hacer. El segundo era Juan de Orea, el tercero, que era el yerno de Siloé, el tercero era Francisco del Castillo, todos conocidos porque, bueno, pues el añorado exalcalde de esta ciudad, Arsenio Moreno, pues le dedicó su tesis doctoral hace algún tiempo. En este texto no sabemos muy bien quién de estos personajes dice: hay diversas maneras de templos acomodados al uso cristiano. Por lo tanto, preocupación, las iglesias, las catedrales, que o son al modo romano que en España se ha usado, es decir, que están concibiendo que en España se ha usado unas iglesias, no unos templos romanos, sino iglesias al modo romano que en España se ha usado, y que yo, diríamos, utilizando una terminología que aparece también en estos textos, diría que son no románicas, sino romanicas, y el corrector de Google me ha corregido al final la última palabra, que es pinturas románicas, pero me ha puesto románicas, porque románicas no existe en la prosodia actual que maneja el Word, y por lo tanto, pues me ha fastidiado. Pero que es una cosa que me parece que como diminutivo sería mucho más coloquial, una cosa que es de unos romanos de pequeño calado, romanicos, ¿no? Romanicos porque además rima con otra de las palabras, un capitelico con mucha paciencia y no unos dibujos de figuras ni pinturas romanicas. Tendría que está pidiendo romanicas y no románicas, y que es un término que no aparece hasta el siglo XVIII, el del románico. Nadie piensa en románico hasta el siglo XVIII y en Francia. Y por lo tanto diríamos al romano que en España se ha usado, al modo tudesco de Alemania, que dicen al moderno y que hoy desde Vasari denominamos gótico, o al uso romano que ahora se practica, estando en la manera antigua, que es armando sobre el redondo o cuadrado, por lo tanto diríamos esas figuras que hemos visto en el templo o en la capilla del Salvador o en la capilla Caracciolo, como han hecho Bramante u otros italianos prácticos, o con pilastros o naves que son desembarazados y descombrados como los de España. Esto es, naves fundamentalmente diáfanas, que permiten ver lo que ocurre en los diferentes ámbitos de la Iglesia. Y esta imagen es la catedral románico, un poquito gótica, según nuestra mentalidad, de Salamanca del siglo XIII, la gótica, por lo tanto moderna, del XIII en Toledo, la de Granada, que sería al modo moderno español con naves desencombradas de Siloé en Granada. Y evidentemente esa idea de diafanidad iba a llegar a críticas a los proyectos de la Basílica del Escorial, que es lo que tenemos en la imagen a la izquierda. Rodrigo Gil de Ontañón y Hernán González, en el año 64, bueno, se meten con la traza de la iglesia que había proyectado Juan Bautista de Toledo, venido de Roma, nada menos que de San Pedro de Roma, porque hemos visto la traza de la iglesia y decimos que las paredes tienen suficientes gruesos según las alturas y tamaños del edificio, pero los pilares son demasiado gruesos, en tanta manera que las naves colaterales, según sus líneas visuales, no pueden gozar del altar mayor, solamente se pueden aprovechar desde la nave mayor de la basílica. Quiero decir que esa idea de que desde el lateral no se ve nada, porque los pilares que tenemos aquí son enormes, si los comparamos con lo que se quedaban haciendo, o bien Rodrigo Gil de Ontañón, o bien el propio Siloé en la Catedral de Granada, o evidentemente
Vandelvira en la Catedral de Jaén. Quiero decir que hoy empezamos a darnos cuenta de que la cultura arquitectónica de los arquitectos del Renacimiento no se limitaba a hacer un arqueologismo del mundo romano. No, cuando incluso tenían obras como desde Nápoles o en Sicilia, construcciones del mundo griego. ¡Qué horror! Pero serán unos bárbaros. No queremos saber nada de los templos de dóricos ni de Paestum, adorados después en el siglo XVIII, o de Agrigento o de Siracusa. No, son horribles, no se pueden reutilizar como motivo porque no nos gustan en absoluto. Es posible que el Partenón les hubiera parecido un poco mejor, o las arquitecturas del mundo helenístico, pero también eso estaban fundamentalmente en Turquía y no había nadie que pusiera el pie al otro lado del Egeo. El mundo románico, fundamentalmente, como románico, esto es, como una voluntad de recuperar desde el mundo medieval un pasado romano, que era lo que configuraba lo que hoy denominaríamos el paisaje arquitectónico europeo. Y no solamente diríamos del Mediterráneo, sino que uno va a Colonia, uno va a Inglaterra y hoy está lleno de museos de arte y de arquitectura romana, sea en Dijon, sea en Colonia o sea más acá del muro de Adriano en las Islas Británicas, quiere decir, o en el Danubio, en la zona de la actual Rumanía. Quiere decir que el mundo romano había creado un paisaje pétreo o de ladrillo, que es lo que permaneció a lo largo de la Edad Media, aunque fuera, diríamos, muchas veces para admiración y al mismo tiempo para usufructo a través del expolio de todo aquello que no tenía dueño y por lo tanto no se podía llevar para construirse un patio, construirse una iglesia o construirse una casa. Evidentemente, estas estructuras estarían, digamos, trasvasándose a un mundo de los diseños bien italianos o bien españoles. Este dibujo que les muestro, que se conserva en Barcelona y que se ha atribuido, desde mi punto de vista y de otros especialistas en arquitectura italiana, a Diego de Siloé, improbablemente, y de fecha que no coincidiría con las, mucho más tardía, bueno, se ha vinculado con un mundo, diríamos, que es también el de las antigüedades musulmanas, pero es que podríamos vincularlo con las antigüedades románicas, y esto es San Isidro de Sevilla, o esto es la Catedral de Zamora. Y por lo tanto diríamos, a través de unos préstamos que pueden atravesar la geografía, una geografía mucho más próxima a lo que pudiera ser una Italia, de la que evidentemente no sabemos que nuestro amigo Vandelvira hubiera puesto sus plantas. Pero desde un punto de vista italiano, ni siquiera había una concepción, diríamos, de una geografía de la arquitectura mínimamente aceptable. Es decir, uno de los textos fundamentales de ese mundo tan napolitano, tan caro a España, porque es un dominio del emperador, en estas fechas, del emperador Carlos V, cuando Pietro Sumonte escribe una famosa carta a un veneciano, Michiel, dice: en esta ciudad, hasta el tiempo presente, como vuestra señoría pudo ver cuando estuvo aquí, no tenemos ningún edificio digno de nombrarse. La sala grande de Castelnuovo, que es a cuya bóveda les muestro, es muy grande, pero es cosa catalana. Nil omnino habens veteris architecture. Nada existe de antiguo en su arquitectura. Es una fábrica que es bárbara, esto es una fábrica que es extranjera. Y evidentemente Alfonso V el Magnánimo se había llevado a los maestros desde Mallorca y por lo tanto era cosa catalana, bárbara, no hecho al romano. Quiero decir que en esta gran construcción del castillo se estaba viendo como partes extranjerizantes algunas obras maestras, quizá fundamentalmente desconocidas, porque están en mal estado de conservación, pero que constituyen también como esta escalera de caracol de tipo caracol de Mallorca que está en este castillo de Alfonso el Magnánimo, y que son grandes obras, diríamos, del conjunto de la arquitectura europea en modelo escalera. Y este modelo escalera se vincula no solamente con un mundo
digamos, casi de unas arquitecturas fantásticas, a mí pues me recuerdan las arquitecturas de Conan el Bárbaro, con esos templos voluntariamente serpentiformes, ¿no?, a través de esa estructuración nervada, aristada de la parte inferior de los peldaños, sino que además es una estructura doble. Esto es, y me permito este conocimiento, a pesar de que no se ve muy bien y no se puede fotografiar bien porque está lleno de escombros. Es una escalera que tiene este caracol de Mallorca enorme, anchísimo, no solamente para que pudiera subir o bajar una persona, sino por lo menos 2 o 3 personas, sino que alrededor de ella tiene lo que se denomina una vía de San Gil. Y eso es lo que Alonso de Vandelvira o los diseñadores del siglo XVII del Tratado de Alonso de Vandelvira, por lo tanto del hijo de Andrés, denomina caracol de emperadores. 2 escaleras helicoidales, una dentro de la otra. Modifica evidentemente el lenguaje, de un lenguaje a la catalana, bárbaro, a la mallorquina, a un lenguaje, diríamos, arquitectónico de órdenes más moderno. Pero evidentemente es una de las grandes construcciones, pero que para los italianos de 1600 eran bárbaros. Pero ¿de dónde sale este tipo de escalera de caracol de Mallorca? ¿Verdaderamente de Mallorca? Pues yo diría que no hay nada nuevo bajo el sol que no sea un sol romano. Y esto es la gran escalera de caracol que Agripa, el primer constructor del Panteón de Roma, permite la conexión desde la ciudad hasta la cloaca máxima y el acueducto del Aqua Vergine. Y por lo tanto, diríamos, ya estaban los romanos haciendo este tipo de caracoles magníficos de unas dimensiones gigantescas que evidentemente podrían haber estado no solamente en los restos de la ciudad de Roma, sino en otros muchos de lo que sería la geografía del Imperio Romano. Si volvemos a este texto, podríamos tener, diríamos, esa secuencia, ¿no? El uso romano a la española, del cual va a declinar fundamentalmente un hombre como Siloé o como Vandelvira, o como concibiendo una concepción de la arquitectura que no es evidentemente la nuestra, que no es la de nosotros como herederos de la arquitectura de la Ilustración, bueno, pues declinaría las columnas, los órdenes, los entablamentos de una manera que los italianos dirían es bárbara, es heterodoxa, pero nosotros era algo que podían perfectamente aceptarse, porque nuestro amigo Gil de Hontañón está diciendo: no dejaría de ser un hombre por no ser guarnecido de seda, adórnale y hace rico, mas sin aquella costa ni gasto se podría pasar, como un templo sin basas, ni capiteles, ni cornisas, y no dejaría de ser templo. El que hace esas obras es un servidor de la cosa, del arquitecto, que se ocupa de otras cosas, y por lo tanto, diríamos, es un elemento secundario. Voy a hacer lo que a mi imaginación apetece, no lo que me está diciendo el texto de Serlio, que había sido traducido en castellano en 1552 y que por lo tanto era el gran repertorio donde se podía estudiar la arquitectura de la época romana o la arquitectura contemporánea hecha a la romana. Pero esto no solamente ocurre en España, ocurre también en Francia. Philibert Delorme, este arquitecto enorme, el gran arquitecto del siglo XVI y también teórico de la arquitectura, bueno, va a decir muchas veces, bueno, existe una arquitectura que es la nuestra con las bóvedas ojivales, con nervaduras, con branches, pero también existe una moda francesa y moderna que es utilizar las branches, las nervaduras, imitando las antiguas, que sean curvas, que sean redondas, que sean esféricas. Lo que hemos visto hacer a Siloé y a Vandelvira con esos artesonados de las bóvedas de las capillas. Y evidentemente va incluso a diseñar cosas góticas, porque él no renuncia a una arquitectura gótica, a una arquitectura de branchas, de nervaduras góticas entrecruzadas, pero también, diríamos, a las nervaduras que pueden ser helicoidales, como en la capilla de Anet, que pueden ser, diríamos, redondas, como en otras capillas. Incluso, diríamos, meterse con el fundador de la arquitectura
del Renacimiento moderno, que es Bramante, al cual hemos visto que incluso los españoles citaban un poco Bramante, porque no lo sabían muy bien, pero Philibert Delorme, ante esta escalera del Belvedere del Palacio Vaticano, dice: si el arquitecto que se la hubiera construido hubiera entendido las trazas de geometría, no habría hecho este desastre, porque las basas y los capiteles, si se fijan ustedes, mete unas cuñas en las basas y en los capiteles. Cuando él diseña, podríamos deformar en oblicuo las basas, los capiteles de las columnas, y por lo tanto hacer algo mucho mejor desde el punto de vista de la estructura que subordina la morfología de las columnas. No como ha hecho Bramante, que no se entera de nada, dice Delorme, y que subordina la estructura porque las columnas tienen que ser ortogonales, tienen que ser horizontales en la parte alta y horizontales en la parte baja. Y esto podríamos encontrarlo en las grandes estructuras de mediados del siglo XVI en una ciudad como es la capital, París. En la gran iglesia, si queremos, del cogollo central, no Notre Dame, que es la catedral, pero la iglesia del mercado central de Leal de París, que es la iglesia de San Eustaquio. Y que evidentemente se nos empieza a vincular con estructuras en las cuales la superposición de elementos nos están mandando a un mundo que es mucho más próximo a lo que hemos visto en Vandelvira, muchas veces a Siloé, o a nuestros grandes arquitectos de mediados del siglo XVI en España. Grandes estructuras, diríamos, con soportes en los cuales existe un pilar y después medias columnas adosadas, pilastras adosadas, creando un pilar compuesto. Y ese pilar compuesto es lo que tenemos en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Catedral de Salamanca, en la Catedral de Granada, en la que podemos encontrar también en estructuras del mundo románico francés, como en el gran monasterio de Cluny. O podemos encontrar en las grandes estructuras que están siendo el modelo para la iglesia de San Eustaquio de París, como no solamente en Cluny 3, sino también en la iglesia de Autun, de San Lázaro de Autun, en la cual los elementos, la tribuna con los arcos entre pilastras, es exactamente igual que lo que hemos visto en París en el siglo XVI. ¿Y qué es lo que encontramos en Autun? Pues que tenían los restos a la entrada de la ciudad. Estas dos puertas de la ciudad están manteniendo esos mismos elementos que van a aparecer en la iglesia del siglo XII de la ciudad y que van a reaparecer después en la iglesia del siglo XVI, porque lo que miran es a Roma a través de la iglesia del románico. No van a copiar en una iglesia una puerta, no van a copiar un templo, tienen que copiar una iglesia románica que ha utilizado el mundo romano como un intermediario. ¿Qué es lo que ocurre en España? Exactamente lo mismo. Tenemos una arquitectura románica en la cual, como es esta Catedral de Zamora, en la cual podríamos decir, pero si esto es un arco triunfal, tenemos columnas, arcos, nichos entre las parejas de columnas, tenemos una cúpula, y esa cúpula, si alguien puede verlo, pues tiene lo que se llamaría un motivo del Coliseo, con un gran pilar, en el cual se adosan pequeñas columnas clásicas, una gran columna con un entablamento. Esto es un lenguaje fundamentalmente romano. No hemos conservado las estructuras romanas que pudieran existir en la zona de Zamora, pero tuvo que existir para que pudiéramos tener un edificio que, a partir de unos restos romanos, pudieran hacer algo que es tan románico como lo que tenemos delante de los ojos, o como lo que pudiéramos tener en las estructuras externas de iglesias catedrales como las de Toro, Salamanca, Plasencia, y que nos llevarían a un mundo de estructuras centrales también, de un mundo románico, de estructuras como las más complicadas, como las de Granada, la Catedral de Granada o San Jerónimo de Granada, o más complicadas todavía, las de la Catedral de Burgos. Fíjense ustedes cuando un arquitecto de finales del siglo XVI se enfrenta con la Catedral de Zamora, le hace esta puerta, que encaja perfectamente con lo que sería la concepción de una iglesia rematada por una cúpula con un tambor y con un pórtico con
dobles columnas y con un tímpano. Si reconstruimos, porque no hay quien haga una fotografía de la portada del obispo del otro lado de la catedral, tendríamos una estructura que hasta cierto punto sería casi similar. Gran tímpano, gran frontón, estructura de arco triunfal de parejas de columnas. Que en ese sentido estaríamos vinculándonos a una concepción de una arquitectura que sería la que estaría manejándose, como en la carta que Rafael dirigió a León X, a los antiguos, los medievales, los bárbaros, nosotros los modernos, en un primer momento, en un segundo moderno, y que son la arquitectura tedesca, los edificios de los godos, los edificios modernos, los edificios antiguos, la bella manera de romanos y antiguos, no la mala manera de los arquitectos de los godos y los modernos. Y evidentemente con Vasari, heredero también, diríamos, de esta carta de Rafael, se establecería una nueva nomenclatura, una nueva sucesión de estilos, en la cual aparece ya, no es lo antiguo frente a lo moderno, no existe el románico, existe una moda a la alemana o a la francesa, que es lo que va a denominar gótico, y por lo tanto diríamos a enfrentarse, a vincularse con esa historia de los godos, que habían sido los destructores del mundo romano, y que por lo tanto diríamos no serían un elemento a tener en cuenta. Entonces Vasari crea una nueva historia del arte que rompe, no hace desaparecer por completa, pero establece un nuevo punto de partida en lo que va a ser el desarrollo de la historia de la arquitectura posterior. No lea a Philibert Delorme, naturalmente, no leería a un arquitecto como Siroé o a los arquitectos de la oposición de Granada, con su concepción de la evolución de la arquitectura desde otro punto de vista. Quiero decir que el mundo de la antigüedad no es exclusivamente el mundo de la antigüedad grecorromana, es un mundo mucho más próximo en el cual no existen los condicionamientos que desde Vasari nosotros hemos mantenido como historiadores del arte de la época moderna o de la época contemporánea. Muchas gracias. Ha tocado un tema que es fundamental para entender nuestra arquitectura. Nuestra arquitectura no es una copia, ni mucho menos, ni un seguimiento al pie de la letra del italiano, ¿no? Sino que efectivamente se ha sabido asimilar todo en el pasado histórico, lo cual además habla, yo creo, de una cierta conciencia patrimonialista, curiosamente. Bueno, un cierto nacionalismo podría decirse que pudiera existir. Sí. El patrimonialismo, lo que te refieres a un mundo de lo próximo, de lo conocido. Claro. Es decir, que yo tenía una nota aquí apuntada a la arquitectura propia de lo próximo, de lo visible, de lo experimentable. Esto es, no tanto de aquello que, a excepción de los arquitectos que han podido ir a Italia y que, bueno, a lo mejor pues tenían un tacuino, un cuadernito de dibujos, desvencijado ya y un poco perdida la tinta o el carboncillo, pero que a lo mejor las imágenes que pudieran mantener en la memoria visual pues estarían cada vez más difuminadas, ¿no? Pero aquellos que incluso, diríamos, no hubieran ido a Italia, pues tenían unas vías de acceso en ciertos momentos, fundamentalmente a partir de la publicación de Serlio, el año 40 en italiano, el año 52 en castellano, que era mucho más fácil de leer, y de la cantidad enorme de grabados que tenían, y sobre todo, diríamos, aquello que, con una concepción verdaderamente histórica, que es ponernos en el lugar de autores y clientes. ¿Qué es lo que sabían? ¿Cuáles serían sus expectativas, sus conocimientos? ¿Qué querrían que se hiciera? Y uno de los elementos fundamentales de y eso pues Pedro lo sabe perfectamente, o mejor que yo, que se encuentra muchas veces en los contratos, es que me hagan la puerta, el balcón, la ventana, como la de fulano, más grande, mejor, más rica. Quiero decir, no dicen que alguien me haga algo mejor que el Panteón de Roma. No, porque nadie sabe lo que es el Panteón de Roma. No, la casa de fulano, más grande, mejor. Eso es lo que hasta cierto punto la idea de emulación, pero eso nos lleva a un mundo que es el del patrimonio propio.
y sin unas condiciones que son la de los que desde el siglo XIX, con la invención, diríamos, de una historia de la arquitectura en la cual empiezan a incluirse claramente grabados, después fotografías, hasta el mundo de las imágenes universales de Google, que es comodísimo, pero que es fundamentalmente anacrónico, llevar esa mentalidad, lo tenemos todo, a un mundo del siglo XVI en la que, gracias a Dios, de cuando en cuando se podían llevar una estampa a la boca, ¿no? O a los ojos. Pero es que hay una cosa además muy curiosa, bueno, que esto es algo más tardío. Felipe II, cuando hace las famosas relaciones de España, en aquellas preguntas que le mandaba a los ayuntamientos, una de las preguntas era siempre que cuántas antigüedades había, pero incluso especificaba, dice, no solo de romanos, sino también de moros. Y ahí es donde yo veo que hay un sentimiento, efectivamente, de asumir todo el pasado histórico, ¿no? No, porque incluso, diríamos, la interpretación de los moros está continuamente, diríamos, intentando, bueno, exorcizarse, en cierto sentido, ¿no? Bueno, sí, son cosas que son muy bonitas, pero no debe ser de moros. Pueden ser de mosaicos, ¿no? Y ser de judíos y hebreos. Serán obras de romanos. Y por otro lado, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, también desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, que ese mundo islámico hunde sus raíces, evidentemente, en un mundo romano y en un mundo bizantino. Y que si no, no es perfectamente inteligible. Y voy a poner, diríamos, fundamentalmente dos casos, ¿no? Es decir, algo que se insiste continuamente son en las techumbres de los artesonados con figuras estrelladas, ¿no? De estrellas entrecruzadas de la acería. Bueno, hemos prescindido porque no quedan restos prácticamente de arquitectura en madera del mundo romano, pero haberla tuvo que haberla, ¿no? Y el otro día veía un documental sobre algunas de las cosas que no se exhiben en los museos, pero que se han ido encontrando en Pompeya y Herculano, que es petrificadas por el incendio, pues estructuras de madera. Y claro, te enseñan a lo mejor una bonita cama, una cuna, que a todos nos conmueve, una cuna donde habría, incluso estaba, como decía el narrador, pues el cadáver pequeñito de un niño de cuna, y nos impacta emocionalmente. Pero, evidentemente, lo que no se ha conservado son los grandes artesones que tuvieron que existir, no solo en las casas de los romanos. Los diseños de la acería. Yo me he estado, después de un congreso sobre ese tema, en buscar lo que debiera ser un reflejo de las techumbres de madera romanas en el pavimento romano. ¿No saben ustedes la cantidad, cientos de pavimentos de mosaicos romanos con los mismos motivos de estrellas entrelazadas a la manera de que después se va a desarrollar a partir de la Baja Edad Media en el mundo andalusí? Es que no existían, que existen ese tipo de pavimentos en las villas romanas tardo-antiguas en Hispania. Pues yo me temo que sí, y no sé hasta qué punto, parece que podría ser una herejía lo que acabo de decir, pero yo estoy seguro que existiendo en toda Europa, Asia y el norte de África, desde Inglaterra hasta la actual Turquía y Egipto, pavimentos romanos con entrelazo, estrellas entrelazadas, pues yo me temo que alguno lo copiaría y volvería a reenviar de las techumbres de madera al pavimento, a reflejar el pavimento en las techumbres de los artesonados. De la misma manera que podríamos haberlo encontrado en la arquitectura del XVI. Yo no he podido comentar en detalle la iglesia del castillo de Anet de Philibert Delorme, pero si nos hubiéramos fijado, ustedes buscan en Google imágenes, la bóveda y el suelo, son idénticos. Esto es una voluntad de hacer un reflejo de lo que sería un abovedamiento en la parte alta con el diseño del pavimento de la iglesia, de la capilla. Es decir, que eso es una constante en un mundo en el cual la idea de crear en los abovedamientos un diseño estrellado, sean con estrellas entrecruzadas o estrellas doradas aisladas, es evidente que es una pulsión que pasaría al pavimento y que después volvería a pasar
a las techumbres como sucedáneo, diríamos, de la bóveda celeste. Yo creo que ese mundo romano que podría entreverse y que formaba parte, diríamos, de ese paisaje arquitectónico del conjunto europeo hasta prácticamente el Rin y el muro de Adriano, ¿no? Y que muchas veces olvidamos. No se sabe por qué razón historiográfica, pero que habría que mirarnos. ¿Alguna pregunta? Destrozados. ¿Podríamos? Exhaustos. Pues muy bien, muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti. A ustedes por aguantarme.